de Dios, ¿verdad? Y debemos entender que estas cosas pasan en el mundo y estamos nosotros en esta parte viviendo aquí. Entonces, nos afecta de alguna manera, pero nosotros no debemos caer en el pánico y en la situación de que la gente se siente tan abrumada por esta cosa. Dios está en control. Hemos estado alabando al Señor y decimos que Dios está en control. Y si Él está en control, si Él es rey, Él va a proveer a sus hijos en todo momento. Así que no vaya a caer en ese juego de las compras de pánico. Y, no tiene caso, mis hermanos. Lo que están haciendo en estos tiempos las personas que son dueños o los manejadores de las tiendas no es correcto porque no hay falta de abastecimiento. El abastecimiento está asegurado, está bien, las tiendas están teniendo. Es que ellos no quieren sacarlo al público porque piensan que va a escasear. Y entonces la gente ve a su vez que faltan cosas en los estantes y se pone en pánico y hace compras de más. Entonces se crea una situación viciosa terrible que no es agradable. No caigamos en esos, mis hermanos, en esas cosas. Pero si vamos a ir a la tienda de abarrotes a surtir cualquier cosa que necesitemos, aproveche que hay líneas largas y aproveche que hay personas que están en una situación un poco difícil y démosles paz. Transmitamos paz. No estamos nosotros ahí en pánico, ni empujando gente, ni enojándonos por las filas largas. Si tenemos que comprar, vamos y compartimos acerca de Dios, de la paz que tenemos en Cristo y podemos nosotros ser testimonio entonces para estas personas que están pasando por esto. Dicho esto, entonces supongo yo, y debo suponer bien, que usted no tiene ningún problema en ese sentido, ¿verdad? Que usted tiene paz y que usted no está buscando llenar su cochera de papel sanitario y si lo hace, díganos para ir a agarrarlo, ¿verdad? Porque lo vamos a ocupar nosotros también. Pero no, no estamos en una situación de pánico, pues no debemos entrar en esas situaciones, no es correcto. Y son los tiempos que están ocurriendo. El gobierno ha tomado medidas en diferentes estados y cada condado, de acuerdo a las reglas que hay de cómo juntarnos o en grupos grandes. La recomendación en el condado de Orange es recomendación, no más de 250 personas. Pero es una recomendación. Sabemos que en otros condados ha sido impuesto como ley y no se pueden reunir. Pero aquí podemos hacerlo, estamos en libertad, además somos poquitos, gracias a Dios por ese lado, ahora sí que bueno, ¿verdad? Que somos menos. Y podemos juntarnos y podemos entonces hablar de la palabra de Dios, no tenemos ningún temor de ninguna especie porque nuestra fe está en Jesucristo y sabemos que no nos puede pasar nada que el Señor no tenga ya planeado que ocurra y todo es para bien. ¿Sabe usted eso, verdad? Ok. Sabiendo todo eso y sabiendo que realmente el coronavirus que tanta gente tiene miedo es una simple gripa y que es más inofensiva que muchas de las gripas que ocurren todos los años, podemos estar confiados, no debemos tener ningún problema, ninguna situación terrible, pero claro, claro que sí, les decimos, hay que enforzar las medidas como siempre de higiene, ¿verdad? De lavarnos las manos constantemente y cuidarnos de lo que estamos comiendo y lo que bebemos y dónde andamos, por supuesto, pero no lo hacemos en un estado de pánico, sino simples medidas de higiene normales, ¿verdad? Es todo lo que necesitamos y todo va a estar bien. Bien, mis hermanos, entonces ya anunció mi hermano Manuel que, por ejemplo, los estudios que tenemos después del servicio normal van a ser suspendidos eh, hasta que tengamos un nuevo aviso. Con esto quiero decir que los servicios normales sí los tenemos completamente. Hoy tenemos nuestro estudio para hombres y para mujeres, pero a partir de ahí ya no lo vamos a tener hasta que el Señor nos diga que lo podemos volver a hacer a través de los diferentes medios que nos avisen y nuestro pastor nos avise que todo está bien, vamos a continuar en ese sentido, pero lo que sí vamos a seguir teniendo es perspectiva pastoral, porque obviamente estas situaciones crean muchas preguntas y es necesario que se atiendan esas situaciones. Así que la próxima semana tenemos perspectiva pastoral a las 6 de la tarde, como normalmente lo tenemos. No hay ningún problema con ello. Esta semana tenemos estudio y el miércoles tenemos también nuestro estudio a las 7 de la tarde, como es habitual. Continuamos con ello y le damos gracias a Dios por ello. Ahora, si usted se siente malito, puede quedarse en casa y vernos, ya sabe, por Facebook o por YouTube, y qué bueno que están esas cosas, ¿verdad? Bien, mis hermanos, estamos estudiando, ahora sí, volviendo al tema, a lo que es importante, estamos en el capítulo 13 de la carta a los Hebreos, estamos ya avanzados en este capítulo, y este es un capítulo bien interesante, importante, el último de la carta a los Hebreos,
es un capítulo que nos habla acerca de lo que es práctico en cuanto a la vida del cristiano. Comenzamos el tema la semana pasada que se llama nueva vida. Y con esa nueva vida, esa expresión de nueva vida, nos da a entender que tú y yo, si hemos nacido por la fe en Jesucristo, es decir, si Dios sembró en nosotros, nos llamó y sembró en nuestros corazones fe para creer en Jesucristo, entonces tuvimos fe para nacer de nuevo, por esa misma fe, nacimos de nuevo y somos regenerados por la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y esto significa que tenemos una nueva vida. Por los primeros 11 capítulos de la carta a los Hebreos, escuchamos o leímos, estudiamos acerca del apóstol que escribió quién es Jesucristo. Jesucristo, mis hermanos, es superior a todo lo creado. Y eso lo incluye todo. Jesucristo es superior a los profetas, Jesucristo es superior a Moisés, es superior a la ley, es superior a todo lo que existe. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro abogado, Él es nuestro mediador, intercesor, Él es nuestro templo. Jesucristo es todo. Por esa misma razón, el autor de la carta a los Hebreos nos está llevando a través de una transformación de nuestra manera de pensar en cuanto a conocimiento, a entender una cosa: solo necesitamos a Cristo, solo necesitamos a Él, no necesitamos una religión. Yo espero que tú no tengas una religión. Dios espera que no tengamos una religión, ninguna religión, sino una relación basada en la fe que Él mismo nos ha dado a nosotros. Fe que estudiamos también, vive en nosotros y se manifiesta a través de que nosotros podemos hacer grandes cosas para Dios porque tenemos fe. Por esa misma fe podemos esperar y presenciar milagros. Por esa misma fe también podemos soportar grandes aflicciones. Esa es la fe que mueve la iglesia de Cristo. Pero ahora el apóstol va a otra dimensión más adelante todavía, después de hablarnos que Dios es Padre de nosotros y nos quiere mantener alineados a su voluntad, inclusive a través de corregirnos cuando nos desviamos de esos caminos, de que Él nos va a castigar para que regresemos a esos caminos. También nos está diciendo el apóstol que tenemos que aprender a vivir una nueva vida y que, de hecho, ese comportamiento que nosotros tenemos en esta nueva vida comprueba el hecho de que somos salvos. Si no estamos viviendo de acuerdo a las formas y normas de una nueva vida, entonces estamos comprobando que no somos salvos. Así de sencillo. Entonces vamos a entender eso y voy a recordar brevemente lo que estudiamos la semana pasada y además unas notas aclaratorias que agregué al estudio del día de hoy. La semana pasada comenzamos nuestro estudio en el capítulo 13 y final de la carta a los Hebreos. En este capítulo vimos la forma práctica de vivir todo lo que significa el conocimiento de la persona de Cristo para el creyente. Cristo es superior a todo y por lo tanto no necesitamos de ninguna religión para poder agradar a Dios, sino más bien, dado que Jesucristo es todo lo que necesitamos para tener una relación con el Padre, es entonces que nosotros hemos venido a ser verdaderamente libres, como Jesús nos dijo en Juan capítulo 8, 36, donde dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad no ganada por nuestros esfuerzos, sino otorgada como un regalo por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, no significa que tengamos libertad para pecar, sino más bien para adorar a Dios por medio de Jesucristo, como el apóstol Pablo nos escribió en Romanos capítulo 6, versos 17 al 18, donde dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y luego en Gálatas capítulo 5, versos 13 agrega: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es en esa libertad que con el gozo, de sabernos salvos por la fe de Jesucristo, fe que recibimos por la gracia de Dios,
es que podemos entonces nosotros hacer esas grandes cosas, esperar y recibir milagros y soportar todas las aflicciones de la vida. Entonces, como leímos en Hebreos capítulo 12, versos 28 al 29, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Se da cuenta? Estamos obedeciendo y sirviendo a Dios en nuestra nueva vida por agradecimiento, no porque tengamos que hacerlo. Si tú, cristiano, cristiana, hijo, hija de Dios, tú dices, yo tengo que portarme bien o tengo que hacer tal cosa para agradar a Dios, estás mal. Estamos en un gran problema, porque no tenemos nada que hacer. Por agradecimiento servimos a Dios. Por agradecimiento nos amamos unos a otros. Por agradecimiento adoramos a Dios, pero no por obligación. No es nuestra obligación, es nuestro agradecimiento. Nacido de un corazón que precisamente está agradecido por haber sido rescatado de la perdición, del infierno eterno. Por esa gratitud entonces que tenemos, podemos amar a nuestros hermanos como a Dios mismo, como estudiamos la semana pasada. Podemos recibir a extraños en nuestros hogares siendo hospitalarios. Podemos visitar a los que padecen por el testimonio, ya sea en la cárcel o en los hospitales. Y hoy, si Dios lo permite, vamos a continuar con la segunda parte de nuestro estudio en el capítulo 13, comenzando con el verso número 4. Pero para poder leerlo en un contexto completo y entender de qué se está tratando, vamos a leer juntos todo el capítulo, el capítulo 13 de la carta a los Hebreos, del verso número 1 al 16. Así que le pido por favor, me acompañe, póngase de pie para honrar la palabra de Dios y vamos a leer juntos Hebreos capítulo 13, verso 1 al 16. Amén. Permanezca el amor fraternal. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a su iglesia. Padre, te damos gracias porque nos amas, porque nos tienes en ese cuidado y amor especial aún en este día con las situaciones que se están viviendo. Y hoy tenemos delante de nosotros la palabra una vez más, Señor, que nos habla acerca de la conducta que deberíamos tener aquellos que nos llamamos hijos e hijas de Dios. Una conducta que necesitamos aprender a conocer
y poner por práctica. No simplemente que se quede en el conocimiento que también necesitamos, pero que se mueva de ahí al obrar y hacer las cosas que a ti te agradan, Señor. Este día necesitamos escuchar de ti, Señor, que nos hables de esa manera para que nuestra mente se llene de este conocimiento, para que baje a nuestro corazón y para que podamos ponerlo por práctica. Te damos gracias, Señor, porque tú deseas la regeneración de nuestras mentes, renovándonos de manera que nosotros podamos agradarte a ti en todo lo que hacemos. Y esto mismo queremos hacer nosotros por agradecimiento. Lo hemos entendido así y así lo ponemos en práctica. Por eso te damos gracias, Señor, porque seguramente el día de hoy saldremos transformados de este lugar a una nueva dimensión en la cual tú nos quieres llevar a todos los que escuchamos tu palabra en esta mañana. Gracias te damos por ello, Señor, nos ponemos a tu disposición. Háblanos y revélate a nosotros. Gracias te damos por lo que vas a hacer en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Bien. Recordando entonces que el apóstol nos está instruyendo acerca de vivir el fruto de la fe que hay en nosotros y que el apóstol definió con estos calificativos necesarios descritos en Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23a, donde dice de esta manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos calificativos deben ser la norma de nuestra conducta con la que hagamos en la práctica estas cosas que ya hemos venido estudiando y las que siguen en lo que vamos a estudiar el día de hoy. Para entenderlo entonces vamos a aplicar esto en nuestras vidas a los siguientes versos también. Verso número 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Contexto son las recomendaciones de hermenéutica que repite constantemente Don Stewart, y la verdad necesitamos aplicarlas en todo momento. Se dice que en el lugar y en la época que se escribió esta carta, se empezaban a infiltrar algunas costumbres romanas a la iglesia. Pablo ya había criticado y corregido en sus cartas a la iglesia en Corinto acerca de estas situaciones que estaban ocurriendo, conductas desaprobadas delante de Dios, como la prohibición a los cristianos a participar de la prostitución en los templos y de los apetitos sexuales del mundo, porque eso es lo que había en esa época, en esos lugares. Pero Pablo quería que nos abstuviéramos de esas cosas. Y de hecho, el apóstol que escribió esta carta, que yo considero es Pablo también, reafirma una vez más que una de las maneras de poner en práctica el conocimiento de que Jesucristo es superior a todas las cosas es apartarnos de toda inmoralidad sexual. Lo que se está tratando en esta carta a los hebreos, sin embargo, es un paso más allá de una simple prohibición, especialmente porque está tratando ahora del comportamiento de los cristianos en lo más secreto y más delicado que Dios formó, y esto es el matrimonio. Honroso en todo y lecho sin mancilla, dice. Se trata entonces de la santidad o separación del mundo que el matrimonio cristiano debería experimentar, estar separado de todo lo que se practica allá afuera en el mundo. Cristo lo comparó incluso a su relación con la iglesia. El matrimonio debe ser tal, la relación de Cristo con la iglesia. Y de hecho en Efesios capítulo número 5 nos habla mucho al respecto. Desafortunadamente la mayoría de las veces que estudiamos este capítulo 5 de Efesios en cuanto al matrimonio, cuando estamos dando un consejo a una pareja o inclusive durante una boda, nos concentramos en los últimos versos y no vemos los primeros que tienen mucho que ver con ese comportamiento que Dios espera dentro del matrimonio y tiene que ver con el matrimonio honroso, con mantener fuera de mancilla el hecho del matrimonio. Así que voy a leerles todo el capítulo 5 para que lo tengamos como referencia. Dice así:
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La razón por la que el apóstol habla de esta manera es otra vez por amor, por el agradecimiento que debemos tener en respuesta a la gracia que hemos obtenido de Dios por medio de Jesucristo. Y notamos cómo se nos afirma que a los que caigan en este pecado de adulterio, como estamos leyendo en Hebreos, de ensuciar el hecho de matrimonial, al traer a estos actos vergonzosos que el Nuevo Testamento describe como fornicación o pornea, serán juzgados por Dios. Nuevamente nos trae a la mente el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. ¿Quién es el que castiga a los hijos y a las hijas de Dios, sino Dios mismo? Entonces es el pensamiento nuevo que quiere traer el apóstol a nosotros. Estamos dejando la religión, estamos dejando todo aquello que los hebreos del primer siglo, de la segunda mitad del primer siglo, traían en su manera de pensar y que no era apropiado, puesto que ya somos libres de la ley.
Dijimos que libertad de la ley no significa libertinaje, sino significa una dependencia completa a la voluntad de Dios a través de Jesucristo. Y esto es bien importante. Necesitamos adorar a Dios de esa manera. Así que si estábamos considerando que la persona que es adúltera, que cae en fornicación en el matrimonio y mancilla el matrimonio, ya no son las cosas como eran en la antigua ley en cuanto al castigo, sino que hay una nueva dimensión en esto que es más terrible todavía que de eso. Porque dice el apóstol que no dejará sin castigo a los que tal hagan. ¿Por qué habría de reafirmar otra vez lo que ya se había expuesto en el capítulo 12? Nuevamente el contexto es importante. El apóstol está escribiendo a esos judíos que había en esa iglesia, como les dije, a la segunda mitad del siglo I, con costumbres y religiosidad judía, a los que les estaba exhortando a abandonar tales cosas en aras de abrazar la libertad de la vida cristiana. Ya no sería necesario llevar al fornicario y adúltero ante un tribunal de sacerdotes judíos para que fueran condenados y apedreados hasta la muerte, sino que ahora el Dios terrible y poderoso ejecuta directamente su juicio y castiga con dureza a sus hijos. Nadie que sea fornicario piense que va a salirse con la suya. Dios va a juzgar y va a castigar porque Dios nos ama, porque Dios es bueno. Por eso Él corrige a sus hijos y manda plagas cuando sean necesarias o diferentes cosas para corregir. Pero volviendo a nuestro estudio, vamos a continuar con el verso 5 y 6. Esto que también tiene que ver con esto mismo que acabamos de estudiar. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Uno de los versos más mal aplicados de la Biblia es Filipenses 4:13. ¿Ya lo he escuchado? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo repetimos cuantas cosas. Y hay personas que piensan que pueden conquistar el mundo y hacer lo que les place porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso no es lo que dice el verso. Otra vez, contexto, contexto, contexto. Muchos piensan entonces esa aplicación equivocada, pero lo que nos quiere hacer entender el apóstol en ese verso tiene que ver con ese contentamiento que es importante manifestar si somos hijos o hijas de Dios con una nueva vida. Si tú no estás contento con la vida que tienes, con lo que Dios te permite vivir, con lo que Dios te da para el sustentamiento, con la relación que tienes, estás en un gran problema y no estás demostrando que tienes una nueva vida en Cristo. El contentamiento es importantísimo para Dios. Por eso tenemos que entender mejor lo que dice ese verso en Filipenses 4:13. Y tenemos que entenderlo a la luz de lo que dice completamente, comenzando en el verso 10 hasta el 13. Note lo que Pablo escribió y la circunstancia en que lo escribió. Por cierto, Pablo estaba en una cárcel, encadenado. Y Pablo, encadenado en una cárcel, escribió este verso y estas palabras que les voy a leer en este momento. Verso 10 al 13, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se da cuenta el contexto? El contentamiento es importante. Sí, un hombre encerrado en una prisión por su testimonio, encadenado a guardias, en una situación difícil, en un lugar insalubre, puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estoy contento. Para poder estar contentos con lo que tenemos, es que es necesario mirar
también lo que la ley de Dios nos da a entender como ese espejo en el que podemos ver realmente nuestro estado, nuestro rostro reflejado, tal y cual es. Si condensáramos toda la ley que hay en el Pentateuco en los 10 versos que nos da el Decálogo, tendríamos una buena idea de lo que es nuestra vida. Pero normalmente hacemos omisión de unos de esos mandamientos. Y es el que está contenido en el verso número... Bueno, que no lo ocupo. En el verso número 17 del capítulo 20 del libro de Éxodo, que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia es tal vez uno de los más olvidados de los mandamientos, pero es uno de los pecados más cometidos por todos. La codicia es la antítesis del contentamiento. Es la envidia que amarga nuestra existencia y nos lleva a querer tener para nosotros lo que los demás tienen. Yo voy a comprar ese carro porque el vecino tiene uno, la televisión porque el vecino está grande. Todas esas cosas que vemos, lo que codiciamos, lo que tienen las otras personas, aún la forma física, decimos, yo quiero tener el pelo de aquella persona. No, yo no quiero tener el pelo de nadie, estoy bien contento así. Ya lo desperté. Pero es en serio, estamos codiciando las cosas que no tenemos, pero sabe una cosa, lo terrible de la codicia es esto, que cuando codiciamos, olvidamos ser agradecidos. Y al olvidarnos ser agradecidos, despreciamos lo que Dios nos da, las bendiciones de Dios. Estás aquí esta mañana, Dios te levantó de alguna manera de esa cama, abriste los ojos, respiraste y estás aquí. Yo no sé si desayunaste o no desayunaste, pero aparte de todo eso, estás aquí. Y Dios ha sido bueno contigo y deberías estar contento y darle gracias a Dios por ello. Si estamos agradecidos, no podemos tener codicia, no podemos codiciar a nada ni nadie. Si estamos contentos, contentamiento significa ese acto de agradecimiento a Dios por lo que Él nos da. El contentamiento es básico para poder vivir entonces esa nueva vida. Si no tenemos contentamiento, estamos en un gran problema porque estamos despreciando la bendición de Dios. Pablo dijo en primera carta a Timoteo, capítulo 6, versos 6 al 10, pero gran ganancia, es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con estos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nuestra paz está ligada íntimamente a nuestro contentamiento, como leímos en Filipenses 4, y como el apóstol nos quiere dar a entender a través de citar las palabras del Salmo 118, verso 6, donde dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si Jehová está contigo, si el Dios que es la causa de todas las cosas que hay, el gran causante de todo lo que existe, Dios Todopoderoso, está contigo, ¿qué te puede faltar? No hay nada que nos falte. Estamos completos y deberíamos estar contentos de saber que tenemos todo lo que el Señor nos da. Todo lo que nos da está aquí. Todo. No nos falta nada. Tenemos todo si lo tenemos a Él. Verso 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios,
Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Un verso bien interesante, porque estamos hablando de poner en práctica una nueva vida. Y este verso como que nos pone a pensar, ¿de qué se refiere esto? Le digo a qué se refiere. Los miembros de la iglesia juzgan el carácter moral de sus pastores. Y eso está bien, no crea que está mal. Nosotros debemos representar dignamente a Cristo delante de ustedes. Sin embargo, también somos humanos. Más que juzgar a sus pastores en el sentido de comérselos vivos, como dijo Dr. Bernard McGee, cenar pastor en la noche o comer tacos de pastor, y no me refiero a los tacos de la esquina, sino comerse la persona que está delante de ustedes hablando, deberíamos considerar sus actos, no para imitar los actos, sino la fe, porque eso se refiere, la fe, déjale explico de esta manera. Si usted me conoce bien, puede saber que no soy un ejemplo de virtudes, sino de fallas, pero sí de que tengo una fe grande para poder hacer lo que hago. Y esta fe es un regalo de Dios. Yo no he hecho nada para merecer esa fe. Lo que hago, lo hago por la fe que Cristo ha puesto en mí, no porque yo tuviera fe, sino porque Él lo hizo. Esa es la gracia de Dios. Y eso es lo que debemos aprender a tener todos. Gracia de Dios. Fe para hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos a pesar de nosotros. Así que debemos imitar la fe de aquellas personas que se mueven en la fe. No tanto en la persona con sus actos, porque dicen, este tipo hace esto. No, yo no lo hago, lo hace Dios. De esa misma manera debemos entenderlo. Pablo escribió de esa manera en cuanto a la consideración que debemos tenernos también unos a otros y aprender a juzgarnos nosotros mismos y a considerar qué estamos haciendo con nuestros actos. Sin embargo, en primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 32 al capítulo 11, verso 1 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo debo imitar a Cristo y ustedes imiten a Cristo. La fe es lo que nos puede llevar a hacer esto, no de otra manera. Versos 8 al 9. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Una nueva vida, como ya hemos visto, implica un cambio de mentalidad, algo que Dios mismo hace en la persona por medio de la obra regeneradora del Espíritu y la palabra de Dios. Esa regeneración es un estado de progresiva y constante edificación del Espíritu en nosotros, como dije, por la obra de Dios. No es por nosotros. Este no es un programa de superación personal, no lo es. Si estás buscando superarte personalmente, hay otros lugares donde puedes ir. Aquí no es el lugar. Pero sabemos una cosa, si tú estás en Cristo por la fe que te ha salvado, es el mismo Señor, la obra del Espíritu Santo en tu vida, a través del estudio de la palabra, la que te va a convertir en una mejor persona, la que va a hacer lo que Él quiere que tú seas. Ese proceso debe ser congruente, por lo tanto, con la palabra de Dios y no con las modas del mundo. No debemos acomodar la palabra de Dios a las modas o filosofías del mundo, sino estas últimas a la palabra de Dios. Jesús no cambia ni evoluciona con la sociedad. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es la sociedad la que debe moldearse y normarse de acuerdo a quien es Jesús. Los razonamientos postmodernistas que nos quieren imponer a la sociedad actual en áreas de la tolerancia no están de acuerdo con lo que la palabra de Dios afirma y sanciona. Al final del día, mis hermanos, nosotros debemos conformarnos a la palabra de Dios y no al mundo. En Romanos capítulo 12, versos 1 al 2 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo o mundo, póngale ahí, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versos 10 al 15 en Hebreos 13 dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Estos versos tienen que ver con la religión. Olvidémonos de la religión. Los judíos iban al templo y sacrificaban en el templo y todo esto. Pero sabe una cosa, aquel cordero que era sacrificado para perdón de pecados, no era sacrificado adentro, sino afuera. Y era quemado afuera. Sí, la sangre era rociada, pero el animal era quemado completamente fuera. Afuera del templo, afuera de la ciudad. Y aquí tenemos tú y una cosa. Tenemos que salir de esa ciudad, de la ciudad de la religión del hombre. Y tenemos que movernos afuera, cargando nosotros también el vituperio que Jesús cargó, de ser perseguidos porque lo seguimos a Él, de ser, ¿cómo se dice?, ofendidos por seguirlo a Él, de ser oprimidos por seguirlo a Él. Sí, tenemos que hacerlo. Pero ese es nuestro camino. Decimos que seguimos a Cristo, necesitamos seguir a Cristo, en todos los sentidos. Salir allá y exponernos a la burla de todo mundo para dar testimonio de quién es Cristo. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Por eso dice que tenemos ahora que dar alabanza, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre, que declaren quién es Él a toda la humanidad, y no que el mundo nos diga cómo debemos nosotros juzgar o quién es Jesús, sino al revés. Una nueva vida entonces requiere una nueva forma de adorar a Dios por medio de Jesucristo, no más por medio de la religión. Hebreos 13:16, y el último y concluyendo el día de hoy, dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Si estamos hablando de una vida nueva, esta vida nueva tiene que mostrarse como tal, hacer cosas que no estábamos acostumbrados a hacer porque nosotros buscábamos las cosas que satisfacen nuestros propios deseos personales. Pero estando en esta vida nueva en Cristo, hemos hablado de ello ya no se trata de nosotros, sino de los demás. Se trata de Jesús y no de nosotros. Se trata de todo para la gloria de Él. Significa entregarnos, derramarnos en libación para el beneficio de los demás, como también acabamos de leer. Por eso podemos comparar este verso con Santiago capítulo 1, verso 27, donde dice de esta manera: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago no está hablando de que tengamos una religión, está hablando de la pureza de nuestra alabanza, de nuestra adoración a Dios. Es que yo adoro a Dios porque me vengo a un lugar donde levanto mis manos y canto con mi mejor voz a Dios. Esa es una pequeña parte de lo que significa adorar a Dios. Adorar a Dios significa servirlo con todo lo que somos. Y para servir a Dios tenemos que aprender a servir a los demás primero. Sirviendo a los demás, servimos a Dios. No podemos hacerlo de otra manera, por eso habla de esa manera. Se trata de cuidar a aquellos que son menos, en el sentido de que están en una situación de dificultad y necesitan ayuda. Eso es lo que hacemos. Santiago está hablando de esta manera, no está contradiciendo lo que ya hemos estudiado, sino que explica lo que significa esa adoración verdadera en términos prácticos.
Jesús mismo nos habló de esa manera y nos hizo entender esto. Y Juan lo escribió en Juan capítulo 13, versos 34 al 35, donde dice Jesús de esta manera: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y eso encierra en sí lo que significa en poner en práctica esta parte de servir y alabar a Dios fuera del templo y del tabernáculo. Quiero hacerte una pregunta y quiero hacerme la misma pregunta. Es una sola, pero involucra varios aspectos de lo que significa una vida nueva, o casi todos. Y esa es una pregunta que tenemos que aprender a contestar. La pregunta es esta: ¿amas a tus hermanos y hermanas? ¿Recibes a extraños? ¿Visitas a los que han caído en cárcel y enfermedad? ¿Tienes contentamiento? ¿Imitas la fe de los santos? ¿Te sometes y sostienes en la verdad de la palabra de Dios? ¿Adoras a Dios libremente? ¿Sirves por amor? Si dices sí a todas estas preguntas, entonces sí tienes una vida nueva. Pero si no, si tienes un no en alguno de ellos, no has nacido de nuevo. Y es aquí donde tienes que tener conciencia, cobrarla y buscar encontrarte con el Dios que salva. Porque Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que te salves. Así que Él te está buscando y te está llamando. Amar a todas las personas, recibir a los extraños, visitar a los que están en la cárcel por el testimonio de Cristo, a los que están enfermos, el estar contentos con lo que tenemos, con lo que somos, imitar la fe de los santos, someterse y sostenerse en la verdad de la palabra de Dios, adorar en libertad a Dios y servir por amor. Todo sí, porque un solo no te descalifica. Y este es el día de tu salvación si no estás viviendo esta vida nueva, porque esta vida nueva es la única que es eterna para salvación, viviendo y alabando al Señor por la eternidad y gozándonos de su presencia. Así que vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias, bendito seas, porque nos has permitido a través del estudio en la carta a los Hebreos conocer, en este capítulo en particular, cómo vivir en la práctica todo aquello que hemos conocido en la teología. Porque en la teología podemos llegar a conocerte a ti, Señor. A través de la ontología entendemos tu naturaleza, pero teológicamente conocemos el poder, el alcance, conocemos también tu carácter moral. ¿Y quién eres tú, Dios, para nosotros? ¿Y quiénes somos nosotros para ti? ¿Cómo nos has visto desde siempre? Que tú nos has llamado para salvación. Y ahora, Señor, si nosotros no hemos entendido esto, te pedimos que seas tú el que obres de una manera que podamos discernirlo y entenderlo, y apreciarlo, y tomarlo, valorarlo, hacerlo nuestro y por fe recibida de Cristo Jesús, venir a la salvación. Pero si ya somos salvos también, que podamos ver a estas marcas que identifican quiénes somos, si estamos o no viviendo una vida nueva. Y no se trata de que nosotros nos esforcemos en nuestro propio conocimiento, en nuestras propias fuerzas para lograr aquello que no nos corresponde, sino ese deseo que tú has puesto en aquellos que tienen fe que salva para hacer estas cosas. Fe, deseo y poder, porque tu Espíritu Santo vino con poder sobre su iglesia para hacer estas cosas. De manera que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que está en la iglesia para obrar en todas estas cosas prácticas que conocemos como una nueva vida. Gracias te damos, Señor, porque nos has hablado de esta manera en este día, a un entendimiento superior acerca de lo que significa vivir una vida cristiana, una vida que no acepta las cosas del mundo, sino que busca conocer tu voluntad, servirte por amor y entrega
todo por agradecimiento de lo que tú ya hiciste por nosotros en la cruz. Gracias te damos por estas verdades, Señor. Nos vamos de aquí transformados, renovados y listos para hacer aquello para lo cual nos has salvado a cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Bueno, entonces, ¿por qué no se pone de pie una vez más? Vamos a terminar alabando a nuestro Señor. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir?
te damos gracias en esta mañana, porque ¿a dónde más iremos si no es a ti, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida, Señor. Y te damos gracias, Señor, por habernos escogido y por habernos hablado hoy en esta mañana en tu palabra, Señor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, que pase un feliz día. Nos vemos el miércoles a las 7, no se les olvide. ¿Hay anuncio especial? Ah, bueno. Un anuncio especial corto. Bueno, queríamos ver si podíamos cantarle feliz cumpleaños a nuestro pastor y si podíamos orar por él. ¿Ya? ¿Puedes pasar, mi hermano? Vamos a cantar y orar por ti, por favor. Bueno, ¿cantamos? All right. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Pastor Eduardo. Happy birthday to you. Vamos a orar por ti, hermano. Okay. Señor Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor, Señor. Pedimos por tu bendición, por su vida, Señor, y por lo que vas a seguir haciendo, Señor. Gracias, Señor, que podemos llamarlo nuestro pastor, Señor, y por la enseñanza que nos da viernes, domingo y siempre, Señor. Es una bendición para nosotros, Señor, tenerlo aquí. Y gracias, Señor, porque tú le escogiste a él, Señor. El viernes pasado, Señor, hace poquitos años atrás, mi hermano, Señor, nació, Señor, porque tú tenías ese plan especial para su vida, Señor, y estamos agradecidos, Señor, por su vida y por lo que sigues haciendo, Señor. Bendícelo grandemente a él, a su familia, a todos los planes que tienes por adelante para él, Señor. Que se haga, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor, y que lo llenes de paz, de gozo, de salud por muchísimos años más, Señor, y que siga contento, Señor, en familia, aquí en la iglesia, Señor, y con su esposa, y sus hijos, Señor, y toda su familia, Señor. Gracias te damos, Padre, por él, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.